El siguiente documental cuenta con información histórica sobre los actos atroces cometidos por la nación de Haití en el año 1805 contra los habitantes españoles de la isla de Santo Domingo, por lo que si eres sensible o te ofendes con facilidad con los temas históricamente polémicos entre la República Dominicana y Haití, te recomendamos que no veas este video. En el año 1805 ocurriría una de las peores y más nefastas tragedias registradas en la isla de Santo Domingo, perpetrada de manos de soldados haitianos que bajo el mando del general Dessalines, llenos de odio, frustración y racismo, arremetieron contra las ciudades de la línea noreste, haciendo una parada especial en la ciudad de Moca, donde dieron muerte a hombres, mujeres y niños por medio del apuñalamiento, disparos y el degollamiento. Esto sin mostrar un ápice de clemencia, manchando el suelo con la sangre de indefensos e inocentes, y todo esto como un desquite y represalia tras haber sido derrotados en una batalla frente a Francia, esto en su retorno a Haití. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia y curiosidades. El día de hoy hablaremos de la primera gran ofensa cometida por Haití contra los habitantes inocentes del Santo Domingo español, aquellos que residían del lado este de la isla. Un hecho de sangre y lesa humanidad que ha tratado de ser ocultado y tergiversado, pero que la historia no ha permitido que dicha cosa pase. Hoy hablaremos de lo que fue el degüello de Moca o la masacre de Moca. Luego de la independencia haitiana en el año 1804, la cual, por si no lo sabían, fue un auténtico baño de sangre, los haitianos consideraron enemigos a todas las personas de piel blanca, no importa si estos eran franceses, españoles, portugueses, holandeses, etc. El asunto es que la persona de tez blanca era enemiga del negro, pues era esclavista. Y si lo analizamos, hasta cierto punto la historia les ha dado la razón en su lucha a favor de la libertad, pues una de sus grandes ambiciones como revolucionarios era liberar de la esclavitud a todos los negros de la isla de Santo Domingo, aquellos que se encontraban esclavizados tanto en la parte este así como en la parte oeste. Pero por otra parte, la historia les critica y condena fuertemente sobre los métodos utilizados en el proceso de la búsqueda de dicha libertad. Una de esas maniobras altamente condenadas por la historia fueron los actos de barbarie acontecidos en la ciudad de Moca el 3 de abril del año 1805. En esta fecha ocurriría un evento de sangre el cual sería recordado como el degüello de Moca o la matanza de Moca. Esta fue una brutal carnicería llevada a cabo por los militares haitianos que estaban bajo el mando del general Dessalines, esto en contra de civiles indefensos de la ciudad de Moca en la región del Cibao. Pero antes de seguir, es bueno les explique la situación que desencadenaron el evento de sangre. Todo comenzó en el año 1795 con la firma del Tratado de Basilea. Este tratado consistió en que la parte este de la isla, que hasta aquel entonces era propiedad de España, pasaría a manos de Francia. Esta última mantendría la posesión de dicho territorio hasta el 9 de julio del año 1809. Curiosamente, en el año 1804, la independencia haitiana daría inicio y haría arder los cimientos de Santo Domingo. Los esclavos se rebelarían y se declararían libres del yugo francés. Pero esta fue una maniobra muy atrevida y arriesgada, dado que el lado oriental de la isla estaba bajo el mando de Francia, cosa que colocaba a los haitianos en una posición muy desventajosa. Solo imaginen, si los haitianos tardaban mucho tiempo en hacer algo, lo más probable es que los franceses amasaran una gran cantidad de tropas y artillería traídas de Francia. Lo próximo sería invadir el lado oeste de la isla, donde se erigía la joven República de Haití, y en venganza por los franceses que fueron asesinados en la independencia haitiana, las tropas francesas masacrarían a todos los negros de la isla, generando un segundo baño de sangre, y de paso haciéndolos esclavos nuevamente. Es un suponer de lo que pensó Dessalines. Este no perdió tiempo, por lo que en menos de 12 meses pondría las cosas en orden en Haití y marcharía con su ejército e invadiría a toda prisa el lado este de la isla, donde se encontraban los franceses, para expulsarlos definitivamente de la isla. Esto trajo como consecuencia batallas esporádicas y finalmente un sitio a la ciudad de Santo Domingo el mes de marzo del año 1805.
En este conflicto, las fuerzas militares francesas que tenían la posesión legal de la parte este de la isla de Santo Domingo estaban compuestas por unos 2000 efectivos. Estos estaban dirigidos por el general Jean-Louis Ferrand, quien para aquellos momentos se encontraba en graves aprietos, pues producto de la invasión de Dessalines se vio en la complicada posición de tener que soportar un brutal asedio durante unas 3 semanas. Dicho ataque era ejecutado por los soldados haitianos, quienes buscaban, como ya habíamos dicho, expulsar a los franceses de la isla de Santo Domingo, asunto para el cual emplearon unos 21.000 soldados, superando en el evento a los franceses más de 10 hombres a 1. Sin embargo, los franceses fueron más habilidosos que los haitianos y resistieron valientemente el asedio hasta la llegada de sus refuerzos navales. Estos llegaron a bordo de 6 fragatas francesas al final de la tercera semana del asedio, por lo cual las tropas haitianas, tras un análisis de la situación, se vieron en la posición de tener que retirarse. Este asunto contaría como una derrota para la República de Haití. No abundaré mucho en esta parte, pero sí les diré que los haitianos para la época guardaban un resentimiento tremendo contra las personas de piel blanca, especialmente contra los franceses, ya que por muchos años los habían usado como herramientas desechables para hacerse más ricos, con el corte de la caña, el cultivo de jengibre, la explotación minera, entre otras tareas que requerían el uso de la fuerza. Así que los franceses solo les interesaba saber de los haitianos para explotarlos y luego desecharlos como si fuesen basura. Por lo que no sería de extrañarse que la revolución haitiana haya sido un auténtico baño de sangre, en la cual fueron asesinadas cientos de personas quienes tenían un común denominador: ser de piel blanca. Desde entonces, ninguna persona de piel blanca o mulata es bien vista en Haití para asuntos de gobernanza. Y sería precisamente ese sentimiento de odio y desprecio el motivo que degeneraría en la tragedia que narraremos a continuación. Dessalines retornaban a Haití tras el fallido intento de expulsar a los franceses. En su trayecto pasarían por las ciudades de Monte Plata, Cotuí y La Vega, las cuales saquearon y quemaron, matando en el acto a muchas personas, pero sería en la ciudad de Moca donde los soldados haitianos descargarían toda la frustración de su derrota. Según nos cuenta el señor Gaspar de Arredondo y Pichardo, un joven estudiante de Derecho quien se encontraba en la ciudad de Moca para aquel entonces y quien sobrevivió al sangriento evento, narra la traumática vivencia en su escrito Recuerdo de mi salida de la isla de Santo Domingo el 28 de abril de 1805, que en un principio los objetivos previstos de Dessalines eran expulsar al general Louis Ferrand y a sus soldados franceses de la isla, pero que también les había advertido a los habitantes de la zona este de la isla en una carta que cooperaran con él o se arriesgarían a morir. No se sabe la hora en que el ejército haitiano se aproximó a la ciudad de Moca, pero estos entraron a la ciudad y sin mediar palabras comenzaron a matar a todos los que se encontraban en su camino, ya sean blancos, negros o mestizos. Cuenta el señor Arredondo que los haitianos entraron a la ciudad como poseídos por el demonio, degollando sable en mano, atropellando con sus caballos a cuanto encontraban y haciendo correr la sangre por todas partes. El objetivo era matarlos a todos. Los soldados no medían a quien mataban, de manera que atravesaron a punta de bayoneta a hombres, mujeres y niños. Solo imagínense el terror que debieron sentir las personas al ver más de 20.000 soldados entrar de golpe a la ciudad y comenzar a matar a todos sin ningún tipo de mesura. Cuenta el señor Gaspar que en esos momentos muchos se refugiaron aterrados en el interior de la iglesia, donde en medio del pavor ofrecían plegarias en auxilio al Todopoderoso. De inmediato, los haitianos penetraron a la iglesia y en el acto, un hombre que no había comulgado los santos sacramentos en la iglesia fue atravesado con una bayoneta y quedó tendido en la puerta del mismo santuario. De allí, el pánico se apropió de todos en la iglesia, así que todo el que pudo escapó del lugar, pero no había dónde correr. Los soldados haitianos estaban por todas partes, por lo que solo en pocos momentos caerían en manos de los caribes, como se les solía llamar al ejército de Christopher. Estos, como táctica para que nadie escapara, sitiaron la pequeña ciudad en búsqueda de víctimas a quienes quitarle la vida. Ante semejante atrocidad, los ciudadanos indefensos suplicaron piedad y se sometieron a los designios de sus atacantes. Estos se habían hecho a la idea de que si se rendían les perdonarían la vida, pero no hubo ningún perdón. Todos los que se sometieron fueron degollados en una plaza como si fuesen animales tras reunirlos, tal cual se hace con las ovejas antes de ser ejecutadas.
Luego de consumado el barbárico acto de lesa humanidad, los soldados haitianos se fueron. Cuentan algunos historiadores que el mar de sangre que dejó detrás de sí el general Dessalines sería uno de los motivos que generaría el odio histórico entre dominicanos y haitianos. De esta horrible masacre, muy pocos pudieron salvar su vida. Cuenta el señor Arredondo que de todas las mujeres que estaban en la iglesia, solo quedaron con vida 2 muchachas que estaban debajo de una pila de cadáveres, quienes astutamente fingieron estar muertas. Dicho engaño logró funcionar porque ambas estaban cubiertas de sangre de los cadáveres que tenían encima, cosa que les salvó de ser brutalmente asesinadas por los soldados haitianos. Igualmente espantoso sería lo encontrado en el presbiterio, donde había por lo menos unos 40 niños degollados y encima del altar una señora de Santiago. La escena se extendía por toda la ciudad. Caminar por las calles de la vieja Moca, a cada lugar que fueses y a cada esquina que te encontrases estaba llena de cadáveres, de hombres, mujeres y de niños. Las casas del pueblo estaban en llamas y llenas de cadáveres de las familias que en ellas residían, un hecho verdaderamente grotesco. Pero además de la ciudad de Moca, también las ciudades de Santiago y San José de Ocoa fueron víctimas de despiadadas matanzas. Estos eventos marcaron para siempre a los habitantes de la parte este de la isla de Santo Domingo, pues durante muchos años más las lágrimas continuaron cayendo. Pasados estos eventos, la historia seguiría su curso, y es justo en esta parte donde la verdad de los hechos se intenta tergiversar de manera descarada, pues dicha masacre sacrilegiosa en la cultura haitiana es contada de una forma muy distinta. Según el historiador haitiano Jean-Pierre Mars, describe el evento en la misma tesitura que el superviviente Gaspar Arredondo, pues este cuenta que las tropas haitianas mataron blancos, negros y mestizos en Santo Domingo, pero en vez de catalogarlo como una vil matanza, lo cataloga como un acto de lucha contra la esclavitud, y es así como se enseña en la historia haitiana. Está registrado que luego de las atrocidades cometidas por el ejército de Dessalines, la población de descendientes de españoles en Santo Domingo pasó de unos 175.000 habitantes en el 1789 a tan solo 63.000 en el 1819, es decir, un descenso abrupto en la población de unos 112.000 habitantes blancos en menos de 30 años. Y esto debido a los múltiples ataques e incursiones realizadas por los haitianos, y muy especialmente a las atrocidades como la ocurrida en la ciudad de Moca. Básicamente era un exterminio sistemático de todos los blancos de la isla de Santo Domingo. Desde este punto de la historia, los habitantes del lado este de la isla, que hoy se conoce como República Dominicana, no olvidarían esos hechos atroces y perderían la confianza y admiración que en un principio pudieron sentir por los haitianos, ya que su causa de erradicar la esclavitud en la forma se presentaba como algo noble, pero estos habían demostrado que no eran más que viles y crueles asesinos, motivo por el cual, tras los eventos vividos luego de la independencia efímera, no fue bien visto que los haitianos ocuparan el territorio oeste de la isla en el año 1822. Desde aquí nacería la semilla de la independencia dominicana, la cual dictaba que los habitantes descendientes de españoles no podían ser vasallos de los haitianos. El odio y el racismo de estos últimos hacia los blancos era muy grande. Irónicamente, tras estos desafortunados hechos, el 27 de abril del año 1848, a tan solo 44 años de Haití haberse proclamado libre e independiente, Francia prohibiría de manera definitiva la esclavitud tanto en el propio territorio francés así como en sus colonias. Cosa semejante habría hecho España en el año 1837. Sin embargo, aunque el tiempo ha pasado, la ofensa no ha sido olvidada, ni la sangre que desde el suelo clama por justicia hasta el día de hoy. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, Así la Dominicana.